provecho. Gracias, Pati. Ahora paso por allá, pero primero vamos a hablar con la doctora Sandra León, que tenemos un tema hoy, doctora, muy interesante, que es de los piercing. Así es, muy que se buenos colocan días. en la boca y en la lengua. Buenos días. Buenos días. Bueno, Aquí los tenemos, aquí tenemos unos... aquí tenemos unas muestras. Unas muestras, claro. Unas muestritas de cómo son los utilería. piercing, y por aquello de los que no se han puesto o piensan ponerse, o ya los que tienen puesto su piercing. Entonces vamos a hablar de qué sucede con los Provecho. Gracias, Pati. Ahora paso por allá, pero primero vamos a hablar con la doctora Sandra León, que tenemos un tema hoy, doctora, muy interesante, que es de los piercing. Así es, que muy se buenos colocan días. en la boca y en la lengua. Buenos días. Buenos días. Bueno, Aquí los tenemos, aquí tenemos unos... aquí tenemos unas muestras. Unas muestras, claro. Unas muestritas de cómo son los utilería. piercing, y por aquello de los que no se han puesto o piensan ponerse, o ya los que tienen puesto su piercing. Entonces vamos a hablar de qué sucede con los piercing ya puestos en boca. En boca. En boca. Ya los que andan y están en la lengua, en el labio, puede ser en el labio superior o puede ser en el labio inferior. Esos piercing, ¿qué provocan en la boca? Bueno, en muchos casos pueden provocar gingivitis, que es una inflamación de la encía. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque los piercing tienen movimiento, ¿verdad? Esta bolita se mueve tanto por dentro como por fuera. Y al moverse, entonces empieza a tener un contacto con los dientes, y muchas veces la persona que lo tiene no puede limpiarse muy bien esas áreas y empieza a producirse una inflamación. ¿Qué sucede con los piercing de la boca? Igual, Doctora, como no se lavan antes de que bien. continúe para hablar un poco más de este piercing que usted acaba de mencionar, como vemos acá, este entra por la parte superior del labio, pasa por dentro y sale, ¿verdad? Y sale por el labio, ¿verdad? No está en la encía, sale por el labio. Yo me imagino que... Es este, veamos. Es este. Ajá. Entra y sale. Esta parte de aquí, doctora, esta parte de aquí, la que hace contacto con la encía, porque va por dentro, me imagino que debe maltratar la encía. Y la pelotita, esta pelotita también queda por dentro. Aquí la estamos viendo por fuera, pero en realidad esta queda debajo del labio. Quiere decir que queda en contacto con el diente. Y la encía. La encía también. Entonces, en pero en muchos casos se ve, dicen que el 47% de este tipo de piercing ocasiona daños dentales. El 47%. Estamos hablando que 4 de 10 personas tienen daño. tienen algún daño, igual que el piercing de la lengua. ¿Qué sucede con este? Este es el que quiero que le pongan muchísima atención. Este tipo de piercing, cuando se coloca en una zona que es prácticamente el centro de la lengua, digámoslo así, atraviesa toda la lengua. Y en muchos casos he visto parestesia. ¿Qué significa eso? Que atravesaron un nervio, y al atravesar el nervio quedó dormida la lengua. Entonces hay que tener... Irreversible. Irreversible, así es. En muchos casos la lengua queda totalmente dormida, e inclusive nuevamente la persona le cuesta volver a hablar. Una consulta, doctora. Exactamente. Al quedar la lengua sin sensación, sin nervio, ¿qué pasa con las papilas gustativas? ¿Pierden? Sí, y veamos, este es el piercing que se pone en la lengua, ¿verdad? Es un palito, ¿verdad? Que se introduce la lengua y atraviesa totalmente la lengua, pero además tiene movilidad, o sea, se mueve. Claro. ¿Verdad? Al moverse, ¿qué sucede? Que pueden fracturar uno de los dientes superiores o uno de los dientes inferiores. Y esos de los casos más comunes que vemos, que el piercing termine quebrando un diente. Y al quebrarlo puede ocasionar que tengamos daños en los nervios del diente o que tengamos daños permanentes en la lengua. Entonces es importante que si se van a poner un piercing en la boca, que si lo están pensando, por favor mejor no lo hagan en la lengua. Es de los que se pueden evitar. Y si ya lo tienen y ya saben manejarlo, porque al final es como saber cómo se comporta el piercing dentro de su boca. Sí, me angustia mucho este tema, de verdad que sí, porque sé que hay mucha gente que lo hace. Este es el de la lengua. Ese es el de la lengua. Esto que estamos viendo aquí sería la parte superior, y esta usted me dice que es la parte inferior. Así es. Ahora, el maltrato debajo de la lengua... Eso va debajo de la lengua. ¿Cómo una persona puede, no sé, digo yo, no, claro, no lo tengo, yo no lo tengo, Sí, pero sí. mantener esto todo el tiempo debajo de la lengua? Debe ser un poco molesto, pero se llegan a acostumbrar como Obviamente, todo. obviamente, Es como cuando con te el tiempo, chima un zapato, sí, y al final te acostumbras terminas a que te chime el ¿no? zapato. Inclusive, vea, a mí me impactó este. Este es uno que se pone en el frenillo. Un poco así como el que En el tenía, frenillo, como el que tenía debajo. ahorita el búfalo. Es como el que tenía el búfalo lo tenía en la nariz, pero este se pone debajo del labio, y exactamente
en el frenillo o debajo de la lengua en el frenillo lingual. Ahora, ¿qué función tiene esto debajo del...? No Bueno, sé. Habría que preguntar y que le expliquen a uno, ¿verdad? Exactamente, porque casi no se ve. Solamente cuando se sonríen, tal vez se ve algo brillante, pero es lo único, Pero ¿verdad? hay que sonreírse levantando la lengua, ¿no? Sí, aquí definitivamente difícil, en la ¿no? lengua hay que levantar la lengua para que se vea el piercing. De hecho, vi unos que son hasta de colores. Los vi rosados, los vi celestes. Ahora que dice las que los vio, pelotitas. aquí veo uno. Estos los sí. hicimos en tamaño un poco más grande para Estos que la los gente... hicimos para que la gente Pero usted aquí conociera. trajo, doctora, no sé si lo quiere sacar para Sí. mostrarlos. Son muy pequeños. Para Son ver muy si la cámara- pequeños, pero bueno, vean. Estos son los que van en la boca. Les voy a contar, yo fui a un lugar que, bueno, les tengo que agradecer a ellos que me prestaron estos piercing para que pudiéramos verlos y conocerlos en vivo, digámoslo así. Permíteme, Ve qué lo chiquititos ponemos. que son. Ve la bolita aquí, después me la cobra Arturo, que fue el que me lo Aquí. prestó, Arturo Aquí lo Cortés. tengo. A ver, aquí. Ahí está. Ese es uno de los Miren el piercing. tamaño, ¿no, Y vean doctora? el tamaño del que se pone en la lengua. Doctora, de verdad. Aquí los tenemos. ¿Verdad? Muchísimas y gracias otra por esta cosa, muestra. Sí, recuerden nada más, las consecuencias y las enfermedades que se transmiten, el herpes, la hepatitis B, la endocarditis bacteriana, todas esas cosas, si tenemos una muy buena higiene oral y si usted todavía está pensando en ponerse un piercing, piénselo más, ¿verdad? Piénselo más. Piénselo Sí, señor. más. Doctora, 1.000.000 de gracias. Con muchísimo gusto. Doctora, vamos a darle el pase a nuestro compañero Sergio, que está en Jacob. Ay, Sergito, ¿qué dijo?